Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es el episodio número 193 de La Fosa Escéptica. Y pues me da mucho gusto saludarlos. Y ustedes se estarán preguntando, y si no les están preguntando todos, les voy a decir que hoy estoy empezando un poquito más temprano esta Fosa Escéptica, pues debido principalmente a que pues tengo compromisos un poco más tarde, y entonces dije no puedo dejar de hacer la Fosa Escéptica, así es de que espero su comprensión tarde o temprano, pero cumpliendo con esto de la Fosa Escéptica, pero que para mí no es un esfuerzo, sino es una cosa muy divertida. Me divierto mucho haciéndola, aprendo mucho investigando los temas que vamos a tratar, que voy a tratar aquí. Y bueno, saludando a todos los que en este momento me están escuchando en directo a través de Spreaker, a los que después me oyen en iVoox, en esas plataformas de streaming, a nuestros amigos del canal de YouTube, que oigan, qué emoción me da que ya somos casi 800 personas inscritas en este canal de YouTube de La Fosa Escéptica. También ha habido muchísima gente que se está agregando aquí al ¿cómo se llama? Al grupo de Facebook y en el de Telegram. Y entonces pues me da mucha emoción, mucha alegría y mucha satisfacción. Y ya se empieza aquí a juntar la gente. Willex Parrar, saludos desde Murcia, España, pues te agradezco mucho. Hoy es un poquito más temprano, que bueno, aquí son las 5 de la tarde, allá son las 5 y 6, pues a las 11 de la noche, creo, ¿no? Ya les toca un poquito más en este domingo, y no como siempre que transmito, sí, por el cambio de horario, lo entiendo. Dice, es difícil escucharte en directo, pero cuando se puede lo hago. Pues es que cuando yo transmito a las 7 de la noche, pues allá es la 1 de la mañana, ¿verdad? 1, 2 de la mañana. Y bueno, sí, porque ahorita estamos una hora atrasados nosotros, entonces es medianoche en España. Y bueno, pues te saludo y te agradezco mucho que estés en este momento, pues escuchándonos. Y hoy vamos a hablar de pues, algo personal, las razones que tuve yo en mi vida para convertirme en ateo, y vamos a hacer un estudio salvaje de un programa de televisión que toca temas religiosos, que es La Rosa de Guadalupe. No sé si en España se vea esto, pero sí en muchas partes de Latinoamérica se llega a escuchar, a ver, y vamos a hacer un análisis un poquito, pues sí, salvaje dentro del aspecto religioso, ¿verdad? En cuanto a producción y eso, pues ya daré mi punto de vista cuando lleguemos a ese tema del día de hoy. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, una de las razones que he tenido en mi vida para volverme ateo, pues es leer la Biblia.
Esa fue, yo creo que la razón principal por la cual yo empecé a sospechar que esto no estaba bien, esto de la religión no estaba bien. Y fue leyendo la Biblia como me encontré con que yo no podía seguir una religión tan salvaje, asesina, que pisotea los derechos de la gente. Y bueno, los cristianos a menudo le dicen a la gente que si solo leyeran la Biblia verían que Dios es real y que los ama. Escuchamos testimonio tras testimonio acerca de pues cómo los adictos a las drogas y las prostitutas estaban considerando el suicidio, pero de alguna manera consiguieron una Biblia o se las pasaron y comenzaron a leerla y terminaron entregando su vida a Cristo. Mucha de la gente que se anexa a las religiones y que ha estado sumergido en drogas y en prostitución, es porque hay grupos especializados de esto, de Alcohólicos Anónimos, que está muy ligado a la religión y que como buitres sobre su presa están esperando ahí, acechando a que la gente llegue para hablarles de las bondades y el amor y de cómo Dios les va a ayudar a salir de esos problemas. Y bueno, lo vemos en el ambiente artístico, donde muchas personas que estaban sumergidas en las drogas de repente se proclaman o se declaran cristianos y ahí andan esparciendo la palabra, dicen ellos, ¿verdad? De ninguna manera estoy negando tales relatos o historias, ¿verdad? Son de todos conocidas, pero creo que también es hora de admitir que mientras muchas personas decidieron seguir a Jesús como resultado de leer la Biblia, pues hay muchas otras que se apartaron de Dios después de leerla. Ese fue mi caso. Después de leer la Biblia me convencí de que no podía seguir en una religión que tiene como base fundamental pues un libro en el que impera el asesinato, la trata de personas, que tiene un fondo violento y que lo único que trata es de infundirte miedo para que irracionalmente busques la ayuda divina y te proteja. Estoy convencido de que parte de esto se debe a que los cristianos aseguran que toda la Biblia es la palabra de Dios, pero luego ignoran, pasan por alto, olvidan convenientemente o simplemente son deshonestos acerca de alguna de las partes más problemáticas de las Escrituras. Y me pongo a pensar cuánta gente en realidad, ¿verdad?, está en la religión y ha leído algún pasaje de la Biblia, ¿verdad? Y hay muchas porciones preocupantes en las Escrituras. Yo llamo a estos textos perturbadores versículos del creador ateo. Son versículos que no apuntan a las personas a Dios, sino que las alejan de Él. Estos son algunos de los versículos más flagrantes, ¿verdad?, del mercado de la generación de ateos. Porque sí, hay partes en la Biblia muy salvajes, pero hay unos que sí realmente lo lees y dices, ¿qué hago aquí? Por ejemplo, el Génesis, y voy a dar los números, el capítulo y el versículo, porque mucha gente me dice, oye, yo traté de buscar esos versículos en alguna Biblia, pero como nada más das el nombre del evangelio o del libro o de la parte, en este caso el Génesis, y no dices los versículos, pues me resulta difícil localizarlos. Bueno, este es el Génesis, capítulo 19, versículo 8, y dice así: He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Imagínense eso. Como padre yo de una hija, pues no puedo imaginar ofrecerla para que la violen, para poder proteger a los extraños bajo mi techo. Y así he oído la explicación cristiana de este texto, pues de que así era como los antiguos pueblos del Medio Oriente valoraban la hospitalidad. Pero, pues, ¿cómo hacer para que esto esté bien? No lo hace. Y sobre todo, si tienes en cuenta que este libro del Génesis, como toda la Biblia, los cristianos dicen, los religiosos, los creyentes dicen, que es inspiración divina. Están violando en este momento pues las características esenciales de Dios, que son la omnipotencia, las principales, que son la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia. Y sobre todo, ¿verdad?, el ser inmensa o infinitamente amoroso
y bondadoso. En lugar de tratar de explicar el comportamiento de Lot, que es el señor que ofrece las hijas a los invitados, de acuerdo con las leyes de la hospitalidad, pues debemos condenar su comportamiento como horriblemente bárbaro, ¿verdad? Y el Éxodo 21, Éxodo capítulo 21, versículos 20-21, dice: si alguno hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Sin embargo, si sobrevive 1 o 2 días, no se tomará venganza porque es propiedad suya. Este fue un verso favorito de los dueños de los esclavos durante el periodo de la esclavitud en muchos países. De hecho, todo el Éxodo 21 habla de las reglas para tratar a los esclavos. Es como el tutorial, si lo pasamos a esta época, el tutorial de cómo tratar a un esclavo en tu casa. Y aparentemente tú puedes golpear a tu esclavo todo lo que quieras, incluso hasta el final de su vida, porque el esclavo es tu propiedad. Por supuesto, incluso si matas a tu esclavo, no serás ejecutado tú mismo, sino solo castigado. Este tipo de versículos sobre los esclavos ha hecho que muchas personas se alejen de Dios y del cristianismo. Y les recomiendo, ¿verdad?, si no lo han escuchado todavía y pueden hacerlo, el podcast de Matt Dillahunty, ¿verdad?, de Atheist Experience, que se transmite en vivo los domingos, como a las 6-7 hora de México, y que uno de los argumentos más devastadores en contra de los religiosos y que usa Matt Dillahunty con mucha frecuencia es este pasaje de la Biblia, el Éxodo capítulo 21, y deberían ustedes ver las maromas que hacen los creyentes para tratar de justificar que Dios permite la esclavitud, y no solo la permite, sino que la reglamenta. ¿Y qué dice el Levítico capítulo 25, versículos 44 y 45? Fíjense lo que dice: así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Bueno, no hay mucho que aclarar al respecto o que explicar al respecto de este devastador versículo de Levítico, ¿verdad? Este es otro versículo sobre esclavos, pero este incluye a los niños. Según Dios, pues está bien comprar y vender niños. Aparentemente todos los que están tratando de crear conciencia sobre el tráfico humano de niños solo necesitan callarse. Aparentemente Dios está a favor. No es solo el Antiguo Testamento el que dice este tipo de cosas, ¿eh? Aquí hay una parte que quiero citarles de la carta 1, del libro 1 de Pedro, en su capítulo 2, versículo 18, que dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, pues si eres un esclavo y tu amo te golpea con dureza, pues debes aceptarlo, según el tal Pedro, ¿verdad? Después de todo, el miedo a tu maestro es algo bueno. Como una pequeña nota al margen, pues lo que encuentro más interesante sobre los numerosos versículos de la Biblia sobre la esclavitud es que los cristianos modernos condenan casi unánimemente la práctica de la esclavitud, aunque la Biblia la aprueba y la acepta en numerosos lugares, ¿verdad? Y sin embargo, cuando la Biblia condena la homosexualidad en 3 versículos, los cristianos están divididos sobre si debemos o no seguir estos versículos. La palabra de Dios lo dijo. Eso lo resuelve, nos dijeron. Mi respuesta ¿es en serio eso? Entonces, ¿puedo conocer a los esclavos que tienen los religiosos? Se aceptan, por un lado, que la homosexualidad es condenable y abominable y que hay que matar a los homosexuales. Y por otro lado, aceptan o dan maromas sucesivas para que
rebatir los versículos donde se habla de la esclavitud, pues entonces enséñenme dónde están sus esclavos, ¿verdad? Pero la Biblia no solo está equivocada acerca de los esclavos. Ciertos textos sobre mujeres también son bastante espantosos. Por ejemplo, el Deuteronomio, ¿verdad?, en su capítulo 22, versículos 20 y 21, que dice, ¿qué es lo que dice el Deuteronomio? Bueno, voy a hacer una pausa y después regreso para hablar con ustedes que se están acercando aquí, Juan José Lucena, y que está en Argentina. Ahorita digo lo que nos dijo Juan José Lucena después de que regrese de esta pequeñísima pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. ¿Por qué no hay? Se oye. Bueno. Regreso aquí a la Fosa Escéptica y quiero saludar afectuosamente a Juan José Lucena, que está en Argentina. Y Jex Parrar dice, a propósito de la homosexualidad, por circunstancias de la vida, he conocido a un cura homosexual acá en España y habrán muchísimos más, ¿verdad? Yo me pregunto con qué autoridad moral predican esas personas. En fin, la hipocresía a flor de piel. Bueno, si siguieran, la verdad es que, digo, el asunto con la comunidad LGBT+, ¿verdad?, como ahora se definen, y la iglesia, es que la Biblia los trata como abominación. Entonces sí es ciertamente pues un problema que los sacerdotes sean homosexuales, porque esto contradice pues a la Biblia, ¿verdad? Entonces sí, a mí también se me hace extraño que haya sacerdotes homosexuales. Es como tener asesinos en la policía. Bueno, eso sí, de eso sí hay, y bastante, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Sigamos con el tema. ¿Qué dice el Deuteronomio capítulo 22, versículos 20 y 21? Dice, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. La mujer que no se halló, que no era virgen al momento del matrimonio, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, se la llevará el Señor acá de las greñas a la casa del papá, y la van a apedrear los hombres de la ciudad y morirá. Entonces, si una mujer tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, pues debe ser apedreada. Otros textos también culpan al hombre, pero el hombre culpable recibe menos atención que la mujer culpable. La Biblia es un libro sumamente machista,
Y por eso me sorprende también es el mismo caso de los curas homosexuales, ¿verdad? A mí me sorprende mucho que las mujeres se integren, ¿verdad? O pertenezcan a la Iglesia Católica viendo cómo la Biblia las trata. Yo no pertenecería a un club, a una congregación, a una iglesia, a una religión, si fuera mujer, que me tratara de esa forma, ¿verdad? El Deuteronomio 23, versículo 1 dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Así que si te cortan el pene o te aplastan los testículos, pues Dios no acepta tu adoración. Dios solo acepta adoración de personas cuyos genitales están en buenas condiciones. Bueno, menos el prepucio, por supuesto, porque Dios requiere de ese tipo de mutilación. Lo que me molesta de estos versículos, o lo que me parece curioso, o nunca he averiguado, nunca me lo han dicho, es cómo la gente sabía quién podía ir a adorar a Dios y quién no. Quién tenía los genitales en buenas condiciones y quiénes no, para entrar a un templo, ¿verdad? Tenían una pequeña estación de inspección en la puerta principal o qué, ¿verdad? Y nos quejamos de que la seguridad aérea nos manosea cuando subimos un avión. Pero ¿qué tal con estos que se supone, ¿verdad?, que son todo amor, y que la Biblia dice que si te pasó algo en el pene o en los testículos, pues te está prohibido entrar? El Deuteronomio 25 no es menos cruel. En los versículos 11 y 12 dice: si algunos riñeren uno con otro, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, y no la perdonarás. Entonces, vamos a ver. Dos hombres están peleando y una mujer interviene para defender a su marido y termina, por alguna maroma o circunstancia, agarrando los genitales del oponente de su esposo. En lugar de disciplinar a los hombres por pelear en primer lugar, pues la respuesta adecuada en la Biblia, en este caso, es cortar la mano de la mujer. Suena justo, ¿verdad? También me pregunto cómo surgió esta ley. ¿Era común que las mujeres agarraran las bolas del enemigo de su esposo cuando estaban peleando? Bueno, tal vez este versículo tuvo algo que ver con el anterior, ¿verdad? Sobre no poder adorar a Dios si tienes las pelotas destrozadas. Tal vez un hombre ya no podía orar a Dios porque una mujer le aplastó las pelotas y entonces tuvieron que hacer una regla contra este tipo de cosas. Por supuesto, ahora que la mujer no tiene mano, pues tampoco puede adorar a Dios, porque Dios tampoco permite que personas deformes entren en su presencia. Por otro lado, tampoco le importa demasiado a las mujeres, pero no son solo las mujeres las que Dios odia. Tampoco le gustan los enanos y los jorobados y aquellos que tienen una extremidad demasiado larga. Por ejemplo, esto lo dice Levítico, el capítulo 21, versículos 18 al 20. Dice así: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Para acercarte a Dios, pues aparentemente tenías que ser un espécimen masculino perfecto y con un pene funcional. Todos los demás no podían acercarse a él. Pero no son solo los enanos y los ciegos contra los que Dios estaba en contra. Tampoco era un gran fanático de los niños, porque dice que todo, el Levítico capítulo 20, versículo 9, dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Cómo se justifica esto? Ni remotamente. No me importa si un niño maldijo a sus padres con las peores maldiciones jamás pronunciadas. ¿Merece ser apedreado por eso y asesinado?
Francamente, si un niño tiene padres que estarían dispuestos a matarlo a pedradas por maldecirlos, pues probablemente merecían ser maldecidos en primer lugar, ¿no? Pero no, Dios aparentemente se pone del lado de los papás. Y no es de extrañar que el pecado número 1 que los cristianos están aterrorizados de cometer hoy es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Las personas que piensan que han cometido este pecado sienten que debido a que dijeron algo malo sobre Dios, Dios los quemará para siempre jamás en el infierno. ¿Y de dónde surge tal idea? Pues proviene en parte de un versículo como el Levítico capítulo 20, versículo 9, donde Dios le dice a los padres que está bien matar a sus hijos y los maldice. Esto pues, es muy triste. Pero Dios no siempre hace matar a los niños apedreándolos. A veces se pone creativo y dice, ¿y ahora cómo mataré a niños? Ah, ya sé. Entonces, ¿para qué diablos? Y diciéndolo Dios, ¿para qué diablos? Suena contradictorio ahora. Y entonces está Dios y dice, ¿para qué diablos hice o fabriqué o creé a los osos? En el 2 de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24 dice, después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, que me imagino que en ese entonces era un gran insulto, ¿verdad? Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. 2 osos contra 42 muchachos. Aparentemente, a pesar de que Dios no quiere que las personas que son ciegas de un ojo o que tienen una extremidad demasiado larga o que tienen cualquier otro tipo de deformación lo adoren. Él es un gran admirador de los hombres calvos. Estos jóvenes aprendieron esa lección de la manera más difícil, ¿verdad? Y ya me imagino que los demás niños, al oír esta historia, pues no se burlarían más de los calvos, ¿verdad? Especialmente cuando ese hombre calvo es un profeta. Y cuando Dios no puede hacer que los niños sean apedreados o mutilados por osos, simplemente pronuncia bendiciones sobre aquellos que golpean la cabeza de los bebés contra las rocas. El Salmo 137, versículo 9 dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Dichoso? La palabra aquí también podría traducirse como bendito, pero trata de imaginarte la escena. Era esto como el día de la piñata del bebé, ¿verdad? Imagina a un soldado que regresa a su casa. Imaginen esta escena, ¿no? Regresa un soldado después de pelear quién sabe cuántos días a su casa, ¿verdad? Y regresa pues, después de destrozar bebés. Su esposa pues, lo recibe en la puerta. Le dice, ¿qué hubo, amor? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en la batalla, mi cielito? Entonces él le dice, no, pues la verdad, ¿sabes qué, vieja? Estuvo genial. Dios realmente estaba conmigo hoy. Tuve que aplastar bebés contra una pared de roca como 3 horas. No, hombre, todos alabamos a Dios cuando lo hicimos. El Espíritu Santo realmente se estaba moviendo, y lo agradeció mucho cuando yo, en particular, agarré a los niños y los aventé contra las piedras. Pues debo haber matado, qué sé yo, como 10 o 12 niños, pero mi compadre Joash superó los 20. Hombre, ese cuate es una bestia. La mejor parte de todo, vieja, es que ahora seremos bendecidos por todos los bebés que matamos. Hombre, esto me va a generar un ascenso, de verdad, y estoy cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cómo manejar estos difíciles versículos? ¿Cómo entender o cómo tratar de entenderlos? Hago una pausa y regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica y bueno, seguimos. Dice Guillex Parrar, María Luisa Piraquive, pastora evangélica colombiana, excluía a las personas con discapacidad física de su llamada iglesia. Pues sí, la verdad es que hay casos, ¿verdad? Y la verdad es que es muy triste eso. Dice Edgar Monroy, saludos desde Medellín, Colombia. Ah, pues mira, bendita tierra, si pudiéramos decirlo los ateos, pero la verdad es que me encanta Colombia, y Medellín me parece una de las ciudades más hermosas que he conocido en mi vida. ¿Cómo manejar estos difíciles versículos? Bueno, podría seguir con este tipo de versículos, pero este es el punto. ¿Qué hacen los creyentes con este tipo de versículos del creador de ateos? Hay 3 respuestas cristianas básicas. Muchos cristianos miran estos textos difíciles y perturbadores y dicen: Dios es bueno todo el tiempo y Él nos dio su palabra para mostrarnos que Él es bueno, y aunque no entiendo cómo estos textos pueden revelar a un Dios bueno, sabemos que debe hacerlo, y por eso pues creo que lo hacen. Este tipo de respuesta lo que no ayuda a la gente, creo que es en absoluto, ¿verdad? De hecho, diría que más que los versículos mismos, es esta respuesta la que hace que las personas se vuelvan ateas. Tal respuesta es tan irracional e ignorante que la mayor parte del mundo simplemente no puede aceptarla. Pues tampoco deberían, ¿verdad? Dios no puede ser bueno, bondadoso y amoroso al mismo tiempo que ordena el genocidio, alaba el aplastamiento de las cabezas de los bebés contra las paredes y envía a osos para mutilar a los niños porque se burlaron de la calvicie de un profeta. Si los cristianos quieren que la gente vea a Dios como el Dios revelado en Jesucristo, en lugar de esconder la cabeza en la arena, deberían encontrar alguna forma de ponerlos del lado del mundo al condenar tales textos de terror. Esto lleva a las siguientes 2 formas de responder a estos textos. Los cristianos podrían decir, o los religiosos podrían admitir que hay errores en la Biblia, ¿verdad? Probablemente la forma más sencilla que pudieran tener los creyentes a la hora de manejar estos textos perturbadores en la Biblia, pues es hacerlo de la misma manera que manejan los textos violentos como en la mitología griega, en el Corán o en documentos históricos antiguos, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Bueno, pues se dice que la gente se equivocó rotundamente en lo que hizo y en las razones que dio para hacerlo. Y aunque este enfoque es cada vez más común entre muchos cristianos hoy en día, hace que muchos otros se sientan bastante incómodos porque pues entonces están admitiendo que hay errores en las Escrituras y que tal vez Dios no las inspiró después de todo. Entonces, si bien esto ayuda a explicar la violencia en las Escrituras, pues lo hace a expensas de las Escrituras mismas. Y esto es imposible porque pues, los mismos creyentes estarían atentando con características que ellos mismos le han otorgado a Dios y lo hace infalible, todopoderoso y omnisciente. Hay una forma en la que los creyentes se hacen bolas a la hora de afirmar la inspiración y la infalibilidad y al mismo tiempo negar que Dios haya tenido algo que ver con esos aterradores pasajes bíblicos. La breve explicación es que ven la Biblia como un texto de inspiración divina que revela infaliblemente el error humano. De esta manera, aseguran, pueden vislumbrar en sus propios corazones el leer las Escrituras, lo cual se me hace una más de las eternas maromas religiosas que no enfrentan que su libro lo escribieron humanos que nada tenían de inspirados por Dios. Hasta hace poco, la religión se ha considerado un proceso casi natural en el pensamiento humano. Tal y como escribió Marx, se trata del consuelo de los oprimidos, el opio del pueblo, ¿verdad? Expresado en un pasaje muy divulgado, pero tal vez no lo suficientemente entendido. Sin embargo, a pesar de que la falta de certeza, los miedos y las angustias son inherentes al ser humano, esa función de consuelo ejercida por la religión se diferencia del deseo por conocer el mundo propio del saber científico. Frente a las grandes verdades e ideas inmutables propias de las religiones, nada mejor que una forma extrema de pensamiento crítico y el permanente anhelo de hacerse preguntas en aras de mejorar cualquier ámbito humano. Parece claro que si la religión volvió con inusitada fuerza a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI,
el debate sobre el ateísmo está a la orden del día y resulta más importante que nunca para una sociedad laica y con plena libertad de conciencia. El temor a renunciar a los valores fundados en la religión, que puede verse reflejado en la famosa frase atribuida a Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido, resulta de lo más cuestionable. Fernando Savater ha recordado que esa famosa frase no solo no demuestra la veracidad de creencia alguna, sino que más bien constata una urgencia que debe invitarnos a la duda. Es precisamente el libre pensamiento, el apartamiento de las religiones, plagadas de ideas fijas y de creencias sobrenaturales, lo que ha puesto unas mayores posibilidades para la ética, para mejorar la vida social e individual. En cualquier caso, el ateo siempre reflexionará que lo inexistente no puede morir y una moral sustentada artificiosamente en lo religioso puede perfectamente no solo sobrevivir sin ese apoyo, sino también validar su adecuación al bienestar de la humanidad y ayudar a la evolución y al desarrollo. Recordemos la visión de Mackie cuando señala que la visión religiosa subordina siempre los asuntos morales y humanos en general a cuestiones más trascendentes. En el cristianismo es el caso de la aceptación de la condición pecaminosa del ser humano para aceptar luego su salvación. Sin ningún ánimo de caer en el maniqueísmo y aceptando que la ausencia de creencias no es garante a priori de nada, hay que recordar siempre la ambigüedad de la moralidad promovida por la religión y frente a ella la existencia de una tradición humanista preocupada por los problemas sociales, defensora de la honestidad intelectual y de la tolerancia, así como impulsora de la libre investigación. La moralidad y los asuntos humanos en general, con sus concesiones y con sus ajustes, se entienden mejor desde un enfoque naturalista. El fundamentalismo, última salida del pensamiento religioso, advertirá sobre el peligro nihilista que supone el ateísmo. Sin embargo, lo que muere son viejos valores, mientras que otros nuevos y posiblemente más fortalecidos pueden germinar. Desde ese punto de vista estamos de acuerdo con Michael Onfray cuando considera que es el ateísmo el que puede dar solución al nihilismo constituyéndose en garante de esos valores innovados. Siendo cautos con los diversos caminos que adopta el conocimiento y la creencia, ya que el pensamiento religioso perdura incluso en personas cultas y racionalistas. Podemos también compartir las ideas del filósofo francés cuando trata de dar un horizonte lo más amplio posible a la razón y cuando afirma que cada ser humano debe llegar a una fase de madurez y ser consciente de sus capacidades intelectuales, críticas y políticas. Es algo que ya estaba en la obra de Kant, pero Onfray precisamente critica al filósofo alemán su protección del mundo religioso poniéndolo a salvo de la razón. A pesar de la radicalización de algunas posturas en el siglo XIX, considera que en el XX y XXI se acabaría consolidando esa separación perniciosa entre razón y fe. En cualquier caso, no hay una opinión uniforme en el universo ateo, como resulta lógico y tremendamente saludable para el pensamiento. Como ya se ha visto, hay quienes muestran su fidelidad a ciertos valores religiosos a pesar de su no creencia, y en el otro polo, los hay que consideran el pensamiento religioso como una gran distorsión histórica de la razón y la moral. Quizá podemos simpatizar mayormente con los que observan la moral atea como una evolución, una perfección histórica apoyada en alguna medida en creencias ya superadas. Tal vez se haya ido apartando los valores religiosos, pero una concepción absoluta sobre lo correcto y lo incorrecto parece impregnar nuestra herencia cultural y acaba justificando el poder de unos seres humanos sobre otros. Esta crítica lo asumo como controvertida, ya que adelanto las acusaciones sobre la defensa de una moral arbitraria y relativa. La verdadera cuestión es que los principios morales parecen defenderse mejor, no desde el absolutismo y la trascendencia, sino desde perspectivas plenamente humanas. Podemos contemplar la historia como una tensión permanente entre fe y razón.
según la cual algunas personas tuvieron el suficiente carácter y la valentía para hacer valer sus convicciones personales a nivel moral o científico, enfrentadas siempre a lo religioso instituido. En la modernidad, la que ha conllevado la secularización del pensamiento, es decir, la posibilidad de desprenderse de lo sagrado para poder seguir avanzando. Tal vez no deba hablarse necesariamente de distorsión o fraude histórico en el nacimiento de las religiones, ya que afirmar tal cosa excede la capacidad humana. Lo que sí es plausible es que si el pensamiento religioso pudo hacer en determinado momento de motor histórico, esa desacralización iniciada en la modernidad es igualmente necesaria en aras del progreso. La confianza en los valores ilustrados y en el progreso, tan criticada por aquellos que dan a la modernidad por periclitada, no puede hacernos caer en una nueva fe ciega. Es por eso que el ateísmo debe insertarse en los valores antiautoritarios, que además del religioso critican el poder político y económico, que no tardan en fundar nuevas abstracciones que someten al ser humano. Los valores vinculados a la religión acaban, más tarde o más temprano, siendo obsoletos, al igual que los asociados a otros conceptos que constriñen el pensamiento, como es el caso del patriotismo. Recogemos igualmente la herencia de una persona tan brillante como Bertrand Russell, también cuando recordaba que los peligros para el libre pensamiento no se limitaban al mundo religioso. Voy a hacer una pausa. Nos pusimos medio densos, pero ahora vamos a la superficialidad del mundo del espectáculo, porque cuando regrese voy a hablar de La Rosa de Guadalupe. Ahorita nos vemos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Señoras y señores, voy a decir algo que los va a sorprender. La Rosa de Guadalupe es una genialidad. Lo voy a repetir porque creo que no lo oyeron bien. La Rosa de Guadalupe es una genialidad. Sí. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Cómo? ¡Paren las prensas! La Fosa Escéptica se volvió católica. Al fin vi la luz y la verdad. Pues no. Este podcast aún no ha visto la verdad ni la luz. Pero creo que ha llegado el momento de hablar de ese bodrio televisivo que tiene una gran carga religiosa. Y la razón es bien sencilla, ¿eh? La Rosa de Guadalupe es una genialidad. Pero pues no una genialidad artística, porque esa cosa no es arte. La Rosa de Guadalupe es una genialidad comercial. Los materialistas amantes de la lógica y los números fríos lo tienen esto bien clarito, ¿eh? Los números no mienten. Y los números de este show, pues tampoco. Es el programa televisivo más exitoso y redituable de la televisión mexicana, y yo diría que de toda Latinoamérica durante la última década. Con más de 17 años al aire, una media de 2.9 millones de televidentes por emisión en México y entre 8 y 10 millones en el resto del mundo.
Se emite en 23 países fuera de México, incluido Brasil, Estados Unidos y demás territorios exóticos. En el 2020, el programa ganó el Global TV Demand Awards en la categoría Exportación más demandada de América Latina. Ya el show es habitual desde hace años en la parrilla de programación de muchos canales públicos, de señal abierta y de cable, y la cantidad de dinero que genera es enorme. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué es tan exitoso? Y es ahí donde empieza uno a ver esta combinación entre mundo mágico y mercadotecnia, entre pensamiento mágico y rating. La Rosa de Guadalupe, voy a hacer a continuación un análisis que nadie me pidió. La Rosa de Guadalupe es una serie episódica cuyos capítulos son autoconclusivos, o sea, el mismo que empieza es la historia que empieza en ese capítulo termina en ese capítulo. O sea, termina al final de cada emisión, ¿verdad? Los capítulos están inspirados en situaciones y conflictos de moda y muy cotidianos. Cada episodio intenta hacer un comentario sociológico en donde una advocación de la Virgen María, en este caso su versión de Guadalupe, interfiere directamente para ayudar a resolver el conflicto que se trata en cada emisión. Miren, no voy a ir más allá de esto porque no hay más nada que decir aparte de que los personajes son estereotipos, las actuaciones son terribles, las técnicas narrativas muy amateurs, la fotografía básica, artistas aristas más profundas como el ritmo, la atmósfera, el tratamiento, la composición y el tono son inexistentes y en el mejor de los casos pues están mal hechas. Algunos episodios van más lejos e incluso rompen el récord del montaje, volviéndose a veces incoherentes. Y voy a decir algo, y conste que estoy haciendo esta crítica teniendo más de 20 años trabajando en Televisa, la empresa productora de dicha emisión. O sea, ustedes podrán decir, estoy como que escupiendo para arriba, pero una cosa es la empresa donde trabajo y que hace esta cosa de La Rosa de Guadalupe a mi percepción como ateo de dicha emisión. No sé si se entienda la diferencia y la distancia que quiero plantear. Sin embargo, esto no importa, porque este producto pues, no es arte ni pretende serlo. Este show es otra cosa, es un subproducto más de la sociedad de consumo, hecho adrede, para ser residual, o sea, ver y tirar, ver y tirar. Está específicamente creado para ser rápido y barato de producir en cantidades masivas, como los churros o como el pan, ¿verdad? O como los chorizos. El público objetivo es el individuo no muy educado, con poca capacidad analítica y sin criterio situacional. Y esto está súper estudiado y por eso es una emisión tan exitosa porque está cuidada al más mínimo detalle de la estadística. Aunque los mismos mecanismos y objetivos son también aplicables a las telenovelas comunes. Entonces, ¿qué tiene de especial La Rosa de Guadalupe que una telenovela promedio? Bueno, en este caso, pues su misma estructura episódica, ¿verdad? Es de fácil consumo porque no te ata la televisión como una serie que tienes que ver el capítulo 1 para entender el 3 y el 4 y el 5 y así sucesivamente. Y hay una justificación del pensamiento mágico a un público que lo necesita. Tan sencillo como eso. La estructura de episodios autoconclusivos hace que no haya necesidad de seguir la serie capítulo a capítulo, como ya lo mencionaba, ni de verse o emitirse en orden cronológico. Además, Hispanoamérica es una región cuyos habitantes en general son profundos creyentes de lo sobrenatural. Si se agrega este ingrediente al cóctel anteriormente descrito de individuos poco educados y sin habilidades analíticas, pues tendremos un producto perfecto para ser consumido, vuelto a consumir y reconsumido. En mi opinión, todo este concepto es brillante como estratagema mediática, más que brillante una genialidad comercial. Un fenómeno que, salvando las distancias, me recuerda mucho al reggaetón. En una época donde los medios tradicionales, especialmente la televisión, pues están muriendo bruscamente, es asombroso ver un fenómeno como el que La Rosa de Guadalupe se ha transformado y para bien o para mal,
Ya es un referente cultural y muy probablemente estamos frente al último programa exitoso de la televisión tradicional en español. ¿Y qué efectos ha tenido La Rosa de Guadalupe en el mundo? Yo podría decir que 2. Que no es un efecto, sino más bien la demostración de la falta de visión creativa de los directivos de la televisión y sus risibles intentos fallidos de emular el éxito económico de La Rosa de Guadalupe con copias más burdas todavía, demostrando que la muerte de la televisión tradicional con estas juntas directivas es inminente. Porque han sacado series aparte en Latinoamérica como A cada quien su santo, Milagros del Divino Niño, Milagros de Virgen Morena, Milagros de la Rosa de Guadalupe en Perú y pues demás copias en toda Latinoamérica. El efecto más importante ha sido el aumento del guadalupanismo, perdón porque no puedo pronunciar guadalupanismo, en Latinoamérica, que ha sacado a la luz crecientes divisiones irreconciliables frente a la Iglesia Católica. Me atrevo a vaticinar que unas cuantas décadas más tarde, en el futuro, un verdadero terremoto entre la Iglesia Católica y el guadalupismo será inevitable. Y la Rosa de Guadalupe habrá aportado su grano de arena, o mejor dicho, su camión de arena, para que esto ocurra. Por otro lado, y ya con esto termino, se hace una apología del pensamiento mágico que tanto daño ha causado al desarrollo de la racionalidad y surge como una herramienta de promoción del catolicismo. Imaginen todos los días a millones que son expuestos a este bodrio que incrementa la noción de un ser mágico que resuelve los más grandes problemas en 23 minutos, aunque el televidente regrese a su miserable existencia llena de conflictos donde el aire mágico de la Rosa de Guadalupe pues nunca va a llegar. Sin duda, como ardid de mercadotecnia religiosa, tiene todos los elementos, personajes enfrentados a situaciones sin solución y que negando el esfuerzo personal y relegando la voluntad, esperan un milagro, pues de otra manera son incapaces de resolver sus problemas. Me indigna que ese programa ponga la magia como algo cotidiano, que aleje a la gente del pensamiento racional y que empuje al televidente a convertirse en un ser pusilánime que espera a que le caigan las soluciones del cielo. Si algunos tomamos ese programa como algo hasta chistoso, y se han hecho muchos chistes del famoso airecito milagroso, existen millones de personas que lo siguen porque ven reafirmadas sus creencias religiosas y esperan con fervor que ese vientecillo de la Virgen les conceda el milagro. Como ateo, me preocupa esta andanada de magia religiosa que aleja a la gente de su realidad en la forma más manipulada posible y hace que la religión católica tenga millones frente a la televisión esperando su propio milagro. ¿Se necesita ser un genio para ver esa perversa forma de manipulación? No, al menos, pues yo quisiera creer que no. Por otro lado, la televisión renuncia una vez más a la racionalidad en su programación. Me encantaría ver un programa ateo, pero eso, amigos, es algo que, como diría mi mamá, yo ya no voy a ver. Espero que si tienen oportunidad se den una vueltecita por La Rosa de Guadalupe y me dejen sus comentarios acerca de ese programa, no solamente en Spreaker, aquí en Spreaker o en iVoox, sino, por ejemplo, en el canal de YouTube en donde se subirá este episodio, como todos los demás de La Fosa Escéptica. La Fosa Escéptica sube todos los capítulos de esta a YouTube y también en el grupo de Facebook y en Telegram. Así es de que si pueden dejarme sus comentarios en esas plataformas, se los voy a agradecer muchísimo. Suscríbanse al canal de YouTube y síganme aquí en Spreaker y en iVoox. Para mí es muy importante en estas épocas de verdad de muchos vaivenes económicos, el hecho de poder, miren, mi sueño dorado es poder dedicarme al 100% a La Fosa Escéptica. Para esto, pues necesito el apoyo de todos ustedes para que se suscriban a las diferentes plataformas, al canal de YouTube, por ejemplo, que sería muy buena idea, y me sigan en esos canales de distribución de La Fosa Escéptica. Así es de que nos vemos el próximo domingo. Síganse portando bien, síganse portando mal, sigan siendo felices, que realmente para eso está uno en este planeta por un brevísimo espacio de tiempo.
Que les vaya muy bien. Les mando un grandísimo abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.